Buenos días. Hoy continuamos con la lectura y la discusión sobre estas formas de ciudadanía en América Latina, y para esta semana eh, la discusión se centra en lo que podríamos denominar un tipo de formas de ciudadanía asociado a las características étnicas, y lo que a mí me gustaría que pudiéramos pensar eh, no es tanto estudios de casos donde aparecen, ¿no es cierto?, estos elementos, sobre todo estudiados para el caso de México o Perú, como ustedes habrán visto en la literatura y la discusión que se hace a través de los textos de este curso, sino que también pudiéramos pensar cómo eh, reflexionar sobre los aspectos asociados a la manera de entender la ciudadanía vinculados a temas étnicos. Porque, tal como hemos visto en esta clase, digamos, hay elementos que constituyen, configuran identidades pensados como aspectos universales, ¿no es cierto?, como la ciudadanía, que de alguna manera eh, están desvinculados o incluso directamente eh, enfrentándose a formas de identidades que son mucho más acotadas, que no son universales, sino que más bien están vinculados a grupos específicos, como en este caso identidades étnicas. Es interesante que pensemos esta discusión en términos contemporáneos, porque tal como hemos visto en este curso, eh, el estudio de la historia no se hace como una suerte de viaje al pasado, sino que se hace siempre mirando al presente. Y en la lectura y en la mirada respecto del presente, en el caso de Chile en particular, justamente porque estamos en medio de procesos constituyentes desde hace un tiempo ya, se piensa que de alguna manera hay una suerte de eh, desvinculación o enfrentamiento entre identidades que son, comillas, universales, ¿no es cierto? Como podría pensarse la ciudadanía que estamos hablando ahora, o incluso eh, elementos asociados al, al género humano, por así decirlo, con identidades que serían más locales, ¿no es cierto?, como serían las identidades asociadas a grupos étnicos, o incluso también podríamos ampliarlo a temas vinculados a género, u otros que vamos a ver también en esta clase. Entonces, asumiendo de que estamos haciendo una visión historiográfica, digamos, sobre el siglo XIX, principios del XX, vamos a tratar hoy día, ¿no es cierto?, de alguna forma discutir algunos elementos que son importantes para estudiar para analizar los estudios de casos. O sea, antes de mirar a los casos directamente y de forma, digamos, asociada a documentos, en fin, o a la historiografía en sí misma, me gustaría que pudiéramos revisar estos conceptos eh, que permiten, ¿no es cierto?, darle un sentido más profundo, por así decirlo, a la discusión de los casos particulares que podemos ver, ¿no es cierto?, en América Latina. Hemos estado mirando la literatura de este curso para esta semana, digamos, para pensar en esta categoría de ciudadanía y etnicidad. Y esta es una pregunta que aparece con fuerza en el siglo XX en todo caso, pero se da ya también, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ¿no es cierto?, Eh, que tiene que ver con la necesidad de preguntarnos respecto al concepto de ciudadanía y cómo se puede vincular esto con categorías étnicas. ¿Es posible hablar de una ciudadanía en términos étnicos, o la ciudadanía más bien tiene sus aspectos universales que no están, digamos, directamente relacionados con grupos particulares? ¿Mm? Eh, por algo, entonces, es importante preguntarse, ¿no es cierto?, ¿qué significa ser ciudadano o ciudadana en contextos étnicamente definidos? O sea, si es posible hablar de una ciudadanía en términos de los aymara, de los mapuche, o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se pueden considerar estos aspectos? Eh, Sabemos por la literatura que hemos revisado en el curso y por lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, que los conceptos universales de ciudadanía, que parecía que englobaban como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, a un conjunto mayor, un universo, han escondido una imagen muy específica del individuo. O sea, nunca fueron universales, ni siquiera en su configuración, eh, digamos, desde el siglo XVIII, probablemente
en Europa se pensaron como universales, pero se pensó siempre en una figura particular de un individuo que es un hombre europeo y blanco. Esa es la categoría que se empleó, y a partir de esa categoría se pensó lo universal, como si lo que no cupiese dentro de esa categoría, de alguna manera se podía pensar como un elemento particular. Por eso es que la discusión acá respecto de ciudadanía y etnicidad no está solamente en decir, eh, digamos, anteponer, o por así decirlo, un elemento paralelo o que circule, digamos, junto con esta perspectiva del hombre europeo blanco, sino también en la crítica respecto de lo que se pensaba como un concepto universal, en este caso de ciudadanía, de alguna manera también es un concepto particular, porque está asociado, ¿no es cierto?, a un grupo muy específico, como podría ser cualquier otro grupo. ¿Mm? Por lo tanto, la superación de estas perspectivas, digamos, de considerar lo universal solamente a partir de este espectro hombre europeo blanco, de alguna manera es una crítica a este concepto universal, y a partir de eso, ¿no es cierto?, surge la visión de un Estado multicultural, que lo conocemos más para el siglo XX, por supuesto, que para el siglo XIX, pero la práctica existía ya en el siglo XIX. Eso es lo que me gustaría también mencionarles. Una de las grandes críticas que se hace, no solamente a esta idea de conceptos universalistas, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la idea de que el Estado, eh, a pesar de que se configura como un aspecto universal, digamos, de alguna manera es la posesión de un solo grupo cultural, tal y como los conceptos universales también estaban singularizados en un espectro muy particular. Sería importante mirar si los grupos y los movimientos indígenas ya desde el siglo XIX están discutiendo esto. Están discutiendo que la formación del Estado que se hace en el siglo XIX, como nosotros la vimos desde el punto de vista más bien institucional, ¿no es cierto?, constitutivo, constituyente, de alguna forma también está escondiendo, por así decirlo, la expresión de un solo grupo cultural que se apropia de la idea, ¿no es cierto?, de que es la nación o es el Estado, ¿no es cierto?, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, configura un particular tipo de perspectiva o de identidad, por así decirlo, o de grupo. Por lo tanto, criticar los conceptos universalistas de ciudadanía, en el sentido de que están escondiendo o de alguna manera están preñados por una particularidad, hombre europeo blanco, no solamente implica, ¿no es cierto?, definir o redefinir el concepto de Estado o de nación, sino también la relación entre el individuo y el Estado. ¿Hasta qué punto el individuo debe responder a un sujeto, digamos, universal, o el individuo también puede ser pensado a partir de aspectos particulares de grupos étnicos? Pero para que estas redefiniciones se den, ¿no es cierto?, hay que pasar por un reconocimiento de las diferentes ciudadanías. Es decir, no solamente pensar que existe un tipo de ciudadanía como la que se instala y se construye, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, sino que también respecto a grupos étnicos que tienen derechos a ser definidos en base a sus necesidades como una particularidad. Eso es un aspecto central. De ahí que el concepto de ciudadanía con el de identidad no siempre sea útil para contener la diversidad de ciudadanías. Definir la ciudadanía solamente de una identidad, que ha sido hombre europeo blanco, ¿no es cierto?, nos ayuda a entender otras formas de ciudadanía asociadas a grupos étnicos que tienen otras particularidades, como tampoco ayudaría a definir un concepto de ciudadanía solo como una multiplicidad de grupos diferentes. Hay que ver cómo esto se puede articular. Muchas veces cuando se ha asociado comunidades especiales y diferenciadas, ¿no es cierto?, que de alguna manera son identidades que están construidas junto con las identidades asociadas al hombre europeo blanco, ¿no es cierto? Muchas veces eso ha llevado a discriminaciones, exclusiones y segregaciones. Es decir, no basta con decir, tenemos una identidad que, digamos, asociado al hombre europeo blanco, digamos, que es la que articula el Estado-Nación, y tenemos la posibilidad de tener otro tipo de identidad, ¿no es cierto?, de otros grupos, ¿no es cierto?, como si estos grupos vivieran de forma aislada respecto de los otros, y que de alguna manera
pareciera que fueron reconocimientos en sí, digamos, de un tipo de identidades, pero en la práctica aparece como una forma también de exclusión o de segregación. Es decir, ahí están esas identidades asociadas a las minorías, y sabemos que en América Latina, incluso en términos demográficos, no son minorías los grupos indígenas en muchos países, digamos, y aquí tenemos la ciudadanía realmente propiamente tal, que está asociada al hombre europeo blanco. Eso evidentemente, muchos que quieren, o muchas que quieren articular la idea de que deben existir diferentes tipos de configuraciones ciudadanas, ¿no es cierto?, en base a grupos étnicos, no están pensando obviamente en ser segregados, pero en la práctica muchas veces sí funciona como una forma de segregación. Es decir, se aceptan muchos grupos, pero en la práctica hay uno que se impone como grupo, digamos, como la norma, por así decirlo. Por lo tanto, la propuesta que se hace ya desde el siglo XIX, de alguna manera, es pensar una idea de ciudadanía como algo que de alguna forma cambia, permea, ¿no es cierto?, que permite incluir diferentes tipos. Evidentemente, la homogeneización nacional asociada a un solo grupo, ¿no es cierto?, el hombre europeo blanco, evidentemente no incorpora otras formas de identidad, eso lo tenemos súper claro, pero tampoco, ¿no es cierto?, pensar que hay diferentes formas de identidades que no tienen coordinación entre sí, ayuda, ¿no es cierto?, de alguna forma a pensar en un concepto de ciudadanía asociado al concepto de identidad que reconozca otros tipos de identidades. Entonces, tenemos que, no podemos pensar solamente en una identidad homogénea, ¿no es cierto?, como si fuera la norma. Eso genera discriminación, se ve para el siglo XIX, ¿no es cierto?, y esto habría que mirar cómo las propias, digamos, discusiones de los grupos indígenas están apuntando a ese aspecto, pero tampoco ayuda definir una suerte de multiculturalismo, digamos, que de alguna forma configure la idea de que hay una suerte de nación, comillas, normalizada, ¿no?, asociada al hombre europeo blanco, y diferentes tipos de minorías que son reconocidas, pero en la práctica son más bien sujetas a exclusión. Entonces, eso es lo que hay que repensar. Por lo tanto, hacer una homologación directa entre ciudadanía e identidad, ¿no es cierto?, puede tener esas particularidades. Tal vez más que reconocer un tipo de identidad en los aspectos, por ejemplo, constituyentes, lo que habría que definir es una manera de entender a la ciudadanía como algo que de alguna manera cambia, porque a través del tiempo lo sabemos, las identidades no son algo que se mantenga como algo permanente, más bien se modifica a través del tiempo. Entonces, si un diseño constitucional o un diseño institucional permite, de alguna manera, que esas formas de ciudadanía, a pesar de sus cambios, ¿no es cierto?, puedan ser parte del diseño institucional, eso, ¿no es cierto?, es mucho más, digamos, inclusivo que definir ya desde ya diferentes tipos de identidades como si fueran algo hetero, ¿no es cierto? Por ningún motivo las identidades lo son. Así que, si uno entiende realmente cómo funcionan las identidades, se da cuenta, ¿no es cierto?, que las identidades cambian, por lo tanto el diseño institucional no puede estar siendo, digamos, construido de forma tan, por así decirlo, tan definida. No tiene que ser definido en términos de grupo específico, digo, sino que tiene que ser definida, por supuesto, pero en términos mucho más permeables a diferentes cambios. Eso implica construir un concepto con límites menos nítidos, donde no están especificados exactamente cuáles van a ser estos grupos que van a contener o van a ser parte de la nación, de forma de que puedan coexistir diferentes grupos, ¿no es cierto?, diferentes formas de habitar y de vivir, como son las identidades asociadas a grupos étnicos. Por otro lado, las soluciones basadas en la idea de inclusión a través de la asimilación o a través del multiculturalismo, que, como sabemos, supone un reconocimiento individual como miembro de un grupo específico, muchas veces no dan los resultados satisfactorios para incluir a todos estos grupos. Por lo tanto, no basta con decir hay una idea de nación y esto, ¿no es cierto?, permite que se asimilen grupos distintos a esta idea de nación que de alguna forma está predefinida por el hombre europeo, el hombre blanco, digamos, europeo o mestizo en muchos casos en América Latina, y por lo tanto los otros grupos de alguna forma tienen que asimilarse a estas perspectivas, ¿no es cierto? Eso también genera formas de discriminación. Hay que discutir eso, digamos,
en sí mismo no es una forma de discriminación, por supuesto, pero hay que discutir y mirar sobre todo cómo está articulándose los estudios de caso que ustedes van a estudiar o que están revisando en este tema. Uno de los aspectos que la literatura nos muestra, ¿no es cierto?, es que debemos poner atención a las dinámicas de los conflictos étnicos. No solamente como una dinámica respecto de grupos que suponemos que tienen ciertas particularidades, ¿no es cierto?, sino cómo ellos están reclamando de alguna manera un tipo de participación en la nación, un tipo de participación como ciudadanos, como ciudadanas también posteriormente, en este diseño institucional. Es muy importante porque permite mirar cómo conviven de alguna manera dentro de un mismo grupo diferentes culturas. Sabemos que las culturas no son homogéneas en ninguna parte, digamos, prácticamente, a no ser que hay un aislamiento particular, digamos. Por lo tanto, es interesante mirar los conflictos no solamente como una forma de resistencia, como una forma de rebeldía, que uno lo puede ver, ¿no es cierto? Y puede ser interesante mirarlo desde esta perspectiva, sino como una forma de redefinición de las diferentes particularidades e identidades frente a otras identidades, porque también sabemos que las identidades se articulan y se forman en relación no solamente a los grupos entre, digamos, a sí mismos, digamos, hacia adentro, sino que también se redefinen y se constituyen principalmente frente a otros que se ven diferentes, ¿no es cierto? Que son una otra edad, otra identidad. Entonces, tal vez deberíamos volver a leer, volver a entender, volver a discutir e investigar lo que ya conocemos, digamos, de las rebeliones indígenas, de los conflictos étnicos que ocurren en el siglo XIX y también en el siglo XX, pero sobre todo para este curso del siglo XIX, con esa perspectiva. Y preguntarnos, no solamente cómo son cómo contienen, o, digamos, un aspecto de rebeldía o de resistencia frente a la imposición de un solo modelo, digamos, de ciudadanía en este caso, o de nación también, sino cómo de alguna forma ¿qué es lo que están reclamando respecto a eso? ¿Qué están reclamando un reconocimiento solo, ¿no es cierto? Solo un reconocimiento que de alguna manera permita entender, ok, aparte de este grupo europeo, de origen europeo blanco, digamos, hay también grupo distinto, ¿no es cierto? O se está pensando en una forma institucional, digamos, diferente. O sea, eso habría que discutirlo. Bien. Entonces tenemos que para comprender las formas de identidad, ¿no es cierto?, asociadas a la ciudadanía, tenemos que mirar críticamente este aspecto de que se constituye una ciudadanía como si fuera universal, pero en el fondo está articulado sobre la base del hombre europeo blanco, digamos. Entonces, mirar todo el diseño institucional, las constituciones, las formas de nación, las formas culturales de la nación, para ver cómo apuntan en esa perspectiva y cómo se va construyendo esa perspectiva de la ciudadanía o de nación asociada a este grupo como si fuera un grupo universal, y no lo es. Eso es el primer aspecto que hay que discutir. El segundo aspecto que hay que discutir, o que se puede discutir, es cómo de alguna forma las rebeliones o las resistencias indígenas, digamos, pueden, ¿no es cierto?, y los conflictos étnicos en sí mismos pueden contener una crítica a esta idea de que la nación está siendo definida respecto de un solo grupo. Y lo importante no solamente la crítica, la resistencia o la rebeldía ante esto, ¿no es cierto?, esta imposición, que de por sí es un tema interesante, sino más bien interesante es ver qué es lo que ellos proponen. ¿Qué es lo que proponen respecto de esta institucionalidad que se está construyendo en el siglo XIX? Proponen ser reconocidos como si fueran un grupo más, proponen un reconocimiento que los diluya, digamos, en una suerte de visión nacional donde las diferencias no se perciban, digamos. Eso es algo que hay que poner mucha atención, y nosotros lo hemos discutido en un ámbito contemporáneo, digamos, que estamos viviendo en Chile. ¿Cuál fue la reacción ante la idea de tener en Chile un diseño de alguna forma multicultural? Digamos, en los pueblos indígenas hay una idea de que se pierden ciertos elementos, digamos. Hay una idea de que están
alguna manera siendo subsumidos en un grupo mayor, hay que discutirlo eso. Entonces, lo primero que yo, esta parte de la clase, ¿no es cierto?, es que se pueda discutir, que se pueda pensar cómo las identidades pueden ser redefinidas, pero a partir de los propios grupos. No solamente lo que hemos visto en esta clase, cómo son pensadas desde de este grupo, digamos, que se impone, ¿no es cierto?, como sabemos, de origen europeo blanco, varones, sino también cómo los propios grupos indígenas están pensando estas perspectivas. Y tenemos fuentes documentales que lo permiten, digamos, que permitirían, ¿no es cierto?, poder entender estas perspectivas. Eso existe, digamos. Algunas fuentes son también de los propios grupos de la élite europeo blanca, que es una perspectiva también sobre estos otros grupos indígenas, pero también hay algunos documentos que uno podría encontrar en estos conflictos. Entonces, mirar los conflictos es un tema importante para entender cómo se va redefiniendo la ciudadanía en términos étnicos. Y tener la perspectiva de no pensar que los grupos étnicos son particularidades pétreas, son grupos, digamos, que de alguna forma se definen en un momento, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, no cambian, sino que pensar las identidades, y esto lo hemos, de alguna forma lo hemos trabajado en el curso, pensar las identidades como algo que se va modificando a través del tiempo, que permea con las otras identidades, que se redefine. Eso es bien importante considerarlo. Identidades que se están definiendo todo el tiempo. Bien. Quisiera concluir esta parte de la discusión que está asociada a este tema de ciudadanía con un texto que es un texto que está dentro del curso, digamos, como lectura complementaria, pero que no le dimos en su momento cierta atención, y me gustaría que aprovechar esta clase, digamos, para poder repensar este aspecto, que tiene que ver con el texto de Apia, ¿no es cierto?, que yo lo puse en la clase, digamos, esto respecto de las mentiras que nos unen, digamos, que es una reflexión respecto de las identidades. No tiene este texto que ver con América Latina, por supuesto, más bien con Inglaterra o con Europa, digamos, con África, particularmente en este caso, pero sí creo que es interesante recurrir a estos textos que, aunque estén hablando de realidades en parte muy distintas, pero en parte muy parecidas, ¿no es cierto?, o pueden ser muy lejanas, probablemente acá en términos de lo que nosotros vemos en América Latina, creo que es importante repensar esto. Y para eso, ¿no es cierto?, repensar estos aspectos de identidades, ¿no es cierto?, desde el siglo XXI, respecto a lo que pasó en el siglo XIX, puede ser interesante revisar. Bueno, solamente quiero destacar un par de cosas particulares, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una reflexión que él dice de las etiquetas. De alguna manera, asociar la identidad con etiquetas que nos ponemos, digamos, y de la cual nosotros hacemos de alguna forma una descripción de lo que somos. La etiqueta, como ustedes saben, ¿no es cierto?, contiene información, contiene descripciones, uno lo sabe, digamos, y eso es lo que este autor de alguna forma, digamos, está mencionando. Primero, la etiqueta, ¿no es cierto?, como las identidades, se empieza dando, como dice acá, algún indicador que hace que la etiqueta sea adecuada, digamos. Entonces, aquí lo que podemos buscar pues, son cuáles son esos indicadores que permiten que las identidades se constituyan a sí mismas, sobre sí mismas, ya no tanto, en este caso, respecto de otros grupos, sino que en términos internos. ¿Cuáles son esos indicadores que permiten entender estas identidades como una suerte de etiquetas, ¿no es cierto? Lo hemos visto para este curso, digamos, pues puede ser el lenguaje, o sea, un lenguaje que sea particular. Los lenguajes también, como las identidades, también lo sabemos, ¿no es cierto?, también permean a otros lenguajes, son muy cambiantes, se transforman a través del tiempo, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, es un indicador muy relevante. Ya hemos visto que
para la noción de una ciudadanía, digamos, el lenguaje no debiera ser un indicador, pero también podría serlo, digamos, como lo fue en el siglo XX, digamos, a partir, o en el siglo XXI, cuando se piensa en un Estado multicultural donde quepa no solamente una lengua oficial, como el castellano, sino que las lenguas indígenas también. Entonces, ese lenguaje, una etiqueta, por ejemplo, que permite de alguna manera constituir un grupo, ¿no es cierto?, diferenciado de otro. Y si es una etiqueta de lenguaje, entonces es importante que los diseños institucionales reconozcan esos lenguajes, o las constituciones. Vemos que en el siglo XIX eso no ocurre, pero en la práctica se da. En la práctica, las lenguas indígenas continúan actuando hasta hoy día, digamos, en muchos lugares de América Latina, tanto así que tal vez puede ser más difícil ahora, pero por mucho tiempo, ¿no es cierto?, grupos con cierto aislamiento, ¿no es cierto?, tenían como lengua principal su lengua indígena, su lengua propia, digamos, y no el castellano. Ahora, el castellano sigue siendo la lengua oficial, aunque hoy día, ¿no es cierto?, puede estar dentro con otras lenguas, como el caso de Bolivia, pero sigue siendo la herramienta que les permite a las personas también educarse y tener trabajos tal vez mejores remunerados. Entonces también va a tener un criterio respecto de cómo se va a entender el uso de este idioma, ¿no? Pero bueno, pero el indicador como el lenguaje podría ser un elemento fundamental. Otro indicador podría ser el territorio, es decir, habitar un lugar específico, no solamente por el lugar donde se vive, sino que por la relación con la naturaleza, digamos, este vínculo entre los seres humanos y la naturaleza particular. Habitar, ¿no es cierto?, en lugares así como el desierto o vinculados a la cordillera, en el caso de ciertos grupos, ¿no es cierto?, de la etnia mapuche, en fin. Entonces, también un indicador puede ser habitar en un lugar. Otro indicador puede ser el lenguaje. Otro indicador puede ser ciertas particularidades respecto de su relación con la naturaleza, digamos, que lo hace distinto a otro grupo. En fin, ahí se pueden dar varios indicadores y hay que estar atento y atenta, ¿no es cierto?, para saber si estos indicadores pueden ser parte de un diseño institucional también, de una suerte de diferente, de ciudadanía distinta a la ciudadanía, digamos, que es la que ha primado, digamos, de origen blanco europeo en los diseños institucionales de América Latina. Habría que mirar si esto también está siendo discutido. El Apia dice que esta forma de constituirse a partir con etiqueta, a partir de indicadores, ¿no es cierto?, puede de alguna manera permitir que se constituya una identidad que se le puede aplicar a ciertos grupos, ¿no es cierto?, a una persona, ¿no es cierto?, y marca de alguna manera una frontera. O sea, este indicador marca fronteras. ¿Maneja el lenguaje o no maneja el lenguaje? ¿Vive en un lugar o no vive en un lugar? ¿Tiene ciertas características que le permiten, ¿no es cierto?, relacionarse con la naturaleza desde un cierto lugar, de una manera, digamos, o no? Entonces, eso va a permitir tener un indicador. El problema, ¿no es cierto?, es que estas etiquetas son muy difíciles de aplicar porque para muchos grupos no hay una suerte de aplicación pura, digamos, de esta etiqueta, sino que los grupos, por definición, de alguna forma participan en distintas formas de identidades. Por lo tanto, para muchos son aplicaciones tangenciales o incluso ambiguas. ¿Qué es ser mapuche, por ejemplo, en el siglo XIX, o ser aymara en el siglo XIX? Es tener una lengua, ya, ok, pero dentro de los mapuches y los aymaras hay distintos, podríamos decir, dialectos, o de alguna manera formas que derivan de su idioma, del mapuche. Entonces, hay un idioma que se habla en la cordillera, otro en la costa, en el caso de los mapuches, en la parte central, y dependiendo del aislamiento en el cual hayan vivido los grupos, digamos, puede que haya muchos dialectos que, digamos, de alguna manera pueden ser, puede haber una comunicación entre sí, pero hay diferencias. Entonces, ¿qué es ser mapuche? O la idea de mapuche, como algunos dicen, ¿no es cierto?, más bien es una definición que viene desde fuera del mundo mapuche, porque se le ve a todos como igual, digamos. Desde ese punto de vista, desde Alonso de Ercilla y Zúñiga, uno podría pensar que ya hay una definición de los mapuches, digamos, que viene desde afuera, y también tendríamos que mirar con mucha atención
el papel que juegan las órdenes religiosas, ¿no es cierto?, cuando hacen los primeros diccionarios, cuando hacen transcriben, digamos, de una lengua que es, por ejemplo, el caso mapuche, que es oral, digamos, a una escritura, a un texto, y de alguna manera, de alguna forma, están definiendo también desde fuera estas identidades, digamos. Entonces, en parte podemos pensar que muchas identidades indígenas están mediadas por estos grupos, digamos, por los propios españoles en el periodo colonial y sobre todo por las órdenes religiosas, ¿no es cierto?, que son los que hacen estos diccionarios y estos, digamos, están involucrados ahí. Esto lo sabemos para el tema mapuche, y debiéramos estudiarlo eso. No pensar que la definición siempre viene desde dentro, o que hay algo que sea mapuche, digamos, que lo podemos, ¿no es cierto?, mirar claramente, no de forma ambigua, sino que mirarlo de alguna forma también a partir de estos aspectos de los mediadores que están ahí, ¿no es cierto?, como las órdenes religiosas, por ejemplo, para poder definir lo que es un grupo étnico determinado. Lo otro que puede ser bien interesante es respecto de pensar, ¿se sigue siendo mapuche cuando se sale de la zona donde se viven los mapuches? Porque se mantiene el idioma o las tradiciones. Se puede ser mapuche, por ejemplo, desde fuera de la Araucanía. Eso lo podríamos pensar, porque evidentemente para el tema de la ciudadanía indígena juega un papel, ¿no es cierto? Porque uno de los aspectos que hemos visto en esta clase para definir ciudadanía justamente tiene que ver con una vinculación a un territorio. Entonces, si está asociado la ciudadanía mapuche o cualquier grupo indígena a un territorio, ¿qué pasa cuando esa persona deja de vivir en ese lugar? Y lo podemos ver ahora, ¿no es cierto?, para el caso de Chile, donde una parte importante de los que se autoidentifican como mapuches o de otros grupos étnicos viven en Santiago, viven o en otras ciudades, no viven en el lugar donde uno podría identificar a estos grupos. Entonces, hay que asumir este aspecto ambiguo, tangencial, digamos, de cómo se constituyen estas etiquetas asociadas a las identidades, porque nos permite mirarlo de forma mucho más compleja y no tan pétrea, no como si fuera un grupo así ya definido hasta, digamos, hasta la eternidad. Otro factor que es importante para entender las identidades asociadas a los grupos étnicos también, ¿no es cierto?, es que se crean, es que las personas de alguna manera asumen que esos rasgos de identidad son importantes para definir a su grupo, que no son cualquier rasgo de identidad. Por supuesto, el idioma es un factor importante y por eso la llamada defensa del idioma no solamente tiene que ver con que no desaparezcan, digamos, los idiomas locales, sino que porque al desaparecer el idioma desaparece la cultura de alguna manera. Entonces es importante qué es lo que está ocurriendo respecto de la creación de los sistemas públicos de educación, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, al momento de que efectivamente empiezan a tener una mayor intervención en estos grupos, digamos, asociados a la etnia, ¿no es cierto?, en la Araucanía, qué sé yo, en el caso de Chile, en otros sectores donde vivían principalmente grupos indígenas. ¿Qué va a pasar con la educación cuando efectivamente se empieza a ser masiva? Que eso ocurre no en el siglo XIX, sino que más bien en el siglo XX, pero cuando hay una expansión de alguna manera del Estado a través de la educación pública hacia muchos lugares. Se va a practicar obviamente el español como idioma de colegio, ¿no es cierto?, pero se va a mantener el idioma local como un idioma familiar, un idioma, digamos, de contacto entre las personas, digamos. Entonces, mantener el idioma de alguna manera es un aspecto de identidad, porque se asume la importancia de mantener ese idioma como una suerte de fuente principal de la propia identidad y de la cultura. Entonces ahí hay un tema que se podría estudiar, que de hecho se ha estudiado respecto del papel que juega la educación en América Latina, ¿no es cierto?, la educación estatal, pública, en estos grupos indígenas. Otro elemento que también es bien importante de definir cuando se piensa en la identidad es pensar que las identidades proporcionan una idea de cómo encajamos en la sociedad, cómo nosotros somos parte de un grupo mayor, y en este caso una sociedad nacional. Si se asocian ciertos elementos vinculados a las identidades, ¿no es cierto?, a ser parte de un grupo indígena y tener una ciudadanía especial, por ejemplo, para entender
esa relación con el Estado Nacional, también eso implica, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera se vincula estos grupos con el propio Estado. Hay una relación de esta perspectiva. Eh, Existe el interés de ser como grupo indígena reconocido como un grupo diferente a otros grupos de la nación, asociados, por ejemplo, a una minoría. Entonces, ese encajamiento, por así decirlo, de la sociedad como minoría no es lo mismo que ser parte de una mayoría, evidentemente, ¿no? Porque la minoría puede ser objeto de exclusión, o eh, se define esta vinculación de este grupo, ¿no es cierto?, identitario con la sociedad mayor, no como una minoría, sino como un grupo diferente, nada más, que no tiene que ver con la cantidad de personas que hablan ese idioma o que participan de esa cultura, sino más bien con la importancia de reconocer esas culturas como parte de la nación también. Entonces hay una diferencia ahí. No es lo mismo considerarse como parte de una minoría que como un grupo diferente, como otros, digamos, que pueden existir en una sociedad. Entonces eso también es interesante poder revisarlo cómo se pensó y se articuló en el siglo XIX. Eh, Esta manera de encajar socialmente a partir de una identidad no solamente tiene efectos simbólicos, que son bien importantes, sino que también tiene muchos aspectos prácticos. Tiene aspectos prácticos para la vida de las personas, para cómo ellos se sienten, ¿no es cierto?, como dentro de estos grupos nacionales, y las acciones que ellos pueden seguir de alguna manera para articularse con estos grupos nacionales o entre sí. Por eso es importante considerar las formas de identidad para ver cómo a partir de esa forma de identidad los grupos se vinculan con otras identidades, que en este caso serían las identidades nacionales. Ya asumiendo que las identidades nacionales no pueden ser configuradas solo a partir de una particularidad, digamos, de un solo grupo, sino que tiene que ser permeable a diferentes grupos. Un aspecto que también se ha estudiado para el caso de América Latina y puede ser bien interesante es cómo el sentirse parte de una identidad genera un tipo de solidaridad con el resto de los miembros del grupo que también son parte de esa identidad. Esto pasa, ¿no es cierto?, particularmente en aquellos grupos que digamos, que sufren algún tipo de discriminación o de exclusión o que están de alguna manera en una situación de desmedro, digamos, de cualquier tipo. Por lo tanto, ser parte de una identidad asociada a ciertos valores, ¿no es cierto?, vinculados a la solidaridad con estos grupos, de alguna forma también actualiza esta idea de identidad, de ser parte de un grupo. Eh, la identidad común entonces le da una razón para cuidarse y ayudarse mutuamente. Y eso lo podemos ver en ciertos casos que uno puede estudiar en América Latina. También sería importante definir las identidades no solamente como este aspecto, digamos, que permite que las personas se definan a sí mismas como grupo, sino que también cómo son las dinámicas de este grupo en particular respecto de cómo se ayudan entre sí, a partir de la idea de que pertenecen a una comunidad, en este caso una comunidad étnica, porque hay otras comunidades que también lo hacen, ¿no?, que tienen que ver con los grupos étnicos necesariamente. Otro elemento que también es bien importante para entender estos rasgos identitarios es no solamente ver lo que tienen en común y cómo ellos solidarizan en tanto tienen elementos en común, sino también cómo ellos perciben que al ser parte de un grupo, ¿no es cierto?, eso le da razones a otros para hacerles daño a estos grupos o para de alguna manera perseguirlos. Eh, Esto lo conocemos bien por las catástrofes no solamente del siglo XIX, también la del siglo XX, digamos, catástrofes terribles como el Holocausto en Europa, ¿no es cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución, ¿no es cierto?, a ciertos grupos asociados a la idea de ciertas particularidades, ¿no es cierto?, como les pasó a los judíos y el antisemitismo en general, sino que también lo podemos ver para otros estudios de casos, ¿no es cierto?, de periodos anteriores en la historia y también en América Latina. Cómo ser asociados a ciertos grupos, ¿no es cierto?,
puede ser un factor para que otros grupos de alguna manera se sientan eh, con la posibilidad, o incluso hasta uno podría decir, hasta algunos lo piensan hasta con el derecho de hacerles daño, digamos, o de correrlos, digamos, de sacarlos del escenario de una manera tan terrible como lo que conocemos como genocidio. ¿Mm? Genocidio digamos, es su faz más horrible, pero también hay otras formas de persecución que no necesariamente son genocidios, pero sí en la práctica, ¿no es cierto?, implican un menoscabo de estos grupos. ¿En qué medida, ¿no es cierto?, cuando los estados nacionales llegan a las comunidades indígenas y parten de la idea de que lo que eran, por ejemplo, territorios comunitarios de las comunidades indígenas van a ser transformados, por no tener dueños, en territorio del Estado? Y como tal, el Estado los reasigna o los asigna, digamos, a los colonos, que pueden ser del propio país o de otros lugares que están llegando, ¿no es cierto?, como ocurrió en el siglo XIX en varios países, como el caso de Chile también. Eh, y de alguna forma la identidad juega un papel, porque de alguna manera se piensa que estos grupos indígenas, digamos, no son aptos para el desarrollo, por ejemplo, de la agricultura o el desarrollo de la economía, digamos, al tener formas más, digamos, más locales de articulación económica, digamos. Entonces, el Estado arguye de alguna manera o construye el argumento de que estos grupos son más bien, están en un estadio, digamos, de desarrollo civilizatorio inferior, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos dicen, les llaman bárbaros por lo mismo, ¿no es cierto? Ese es el término que utilizan mucho el siglo XIX, ¿no es cierto? Y el Estado se ve como un Estado civilizador, que es lo opuesto a la barbarie, ¿no es cierto? Como el libro de Domingo Faustino Sarmiento. Por lo tanto, el Estado civilizador, frente a estos grupos que son percibidos como bárbaros, de alguna manera, les da esa identidad de bárbaros asociados a estos grupos, ¿no es cierto? Les da el derecho, por así decirlo, eh, al Estado nacional para sacar a estos grupos y traer otras personas que hagan y que exploten la tierra, digamos. Cuando uno ve ciertas, ciertos desarrollos económicos, ¿no?, por ejemplo, que eran importantes para el momento que estamos mirando la historia, asociados, por ejemplo, a la existencia de una riqueza minera o de cualquier otro tipo, ¿no es cierto? Es claramente un factor, ¿no es cierto? El factor de identidad de estos grupos que se les ve desde afuera, ¿no es cierto? Como con ciertas particularidades, ¿no es cierto? Como bárbaros, por ejemplo, y que es un factor que de alguna manera eh, justifica, ¿no es cierto?, sacar a estos grupos, de alguna manera hasta genocida, como lo sabemos, ¿no es cierto?, o simplemente llevarlos a reservas, ¿no es cierto?, como fue el modelo que se empleó en Estados Unidos, que después se replica en algunas partes en América, incluso en Chile, para atraer otros grupos que supuestamente están más vinculados a esta idea de civilización. Entonces, no solamente la identidad es tener rasgos comunes, sino también eso le da, el tener rasgos comunes le da a otro grupo la posibilidad de pasarlos a llevar, asociados a ciertos rasgos que se identifican con estos grupos indígenas que normalmente, para el caso de América Latina, están asociados a rasgos negativos, ¿no es cierto? Pensar en los indígenas como flojos, alcohólicos, bárbaros, salvajes, etc. Es un factor que también, ¿no es cierto?, se articuló, se construyó como argumento, como justificación para hacerles daño, digamos, para pasarlo a llevar y con criterio evidentemente de, económico, digamos, de generar, ¿no es cierto?, una producción de territorios que al ser indígenas, ¿no es cierto?, y no tener propiedad privada, digamos, en el diseño institucional que se va a construir, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ¿no es cierto?, son pensados como del Estado, y por lo tanto el Estado hace uso de estos territorios en desmedro de los pueblos indígenas. Esos son problemas que tenemos hasta hoy día en América Latina, en el caso de Chile bien dramático, digamos, respecto de lo que es el papel que jugó el Estado una vez que entra a estos territorios, ¿no es cierto?, para desplazar a las poblaciones del lugar, y son reclamos que hasta hoy día están, reclamaciones que hasta hoy día están muy en la discusión pública en países como Chile, por ejemplo.
Entonces, el tema de la identidad podría ser un factor que permite entender cómo se construyó esta exclusión. ¿Cuáles son los argumentos que se dan? Porque es interesante porque hay argumentos. Uno puede ver las discusiones parlamentarias, puede ver los libros, digamos, las opiniones de los intelectuales de la época, puede ver las leyes también, ¿no es cierto?, como documentos históricos. Y ahí, ¿no es cierto?, aparecen estas justificaciones de que el Estado entra a estos territorios como un plan civilizador. Entonces habría que mirar esto también. Y como la reacción de estos propios grupos indígenas ante esta idea. Y lo último que habría que mirar, ¿no es cierto?, son las disputas que hay sobre los límites del grupo, dónde termina y empieza un grupo, quién está dentro y quién está fuera. Cuando hay elementos asociados a ciertas particularidades, por ejemplo, de tener o no tener tierras, de tener acceso a un ámbito productivo, por ejemplo, digamos un recurso minero, etcétera, ahí, ¿no es cierto?, aparecen estos elementos que limitan los grupos. Pero al mismo tiempo hemos visto hoy día en esta clase que las identidades son permeables, son móviles, digamos, no son algo pétreo. Por lo tanto, los límites de los grupos siempre van a estar asociados a quien lo define, digamos, en sus intereses particulares, para que les permite una cierta, digamos, ventaja respecto de cómo se definen estos grupos. De la medida que se definen estos grupos, el que lo define tiene una ventaja respecto de otros a los cuales los excluye. Entonces, para hacer una comparación, digamos, de la clase de hoy día, un resumen de lo que hemos estado mirando en la clase de hoy día, es importante definir la ciudadanía no solamente como en términos universales, como lo hemos visto acá hasta ahora en esta clase, en este curso, digamos. Por eso yo quería mencionar estos elementos que no están asociados a un caso específico en América Latina, pero permite reflexionar sobre el problema. ¿Por qué es importante definirlo en términos particulares? Porque la ciudadanía en América Latina también se va a expresar incluso en el siglo XIX en particularidades étnicas. Van a haber ciertas características que incluso en algunos países como México vienen del periodo colonial, digamos, para definir ciertas maneras de entenderse como parte de un sistema político. Entonces es importante poder pensar sobre esta relación entre ciudadanía e identidades étnicas. Eso es lo primero. Entonces, primero pensar eso. En segundo lugar, estar atento o remirar las rebeliones indígenas, las sublevaciones indígenas, los conflictos étnicos. No solamente en términos de los problemas que ellos están teniendo por la imposición de un modelo, digamos, del Estado Nacional, que es un tema ya en sí mismo, sino porque también están definiendo una manera de posicionarse desde estos grupos indígenas frente al Estado Nacional. Están encajando de alguna manera en el Estado Nacional, y hay que mirar qué problemas están discutiendo estos grupos indígenas. No siempre tenemos las fuentes de los propios indígenas, a veces son fuentes de terceros, digamos, sobre ellos, pero hay que hacer un esfuerzo epistemológico para encontrar, historiográfico, para encontrar estas fuentes documentales, para encontrar dónde aparecen estas discusiones. Un tercer elemento es entender cómo se define una ciudadanía sobre la base de no entrar en estas definiciones étnicas, sino como si fuera una ciudadanía universal. Y cómo esa definición universal esconde, de alguna manera, como toda definición universal que se dio del siglo XVIII en Europa, un tipo particular. No es universal, es un tipo particular de hombre, digamos, asociado a la cultura europea, blanco o mestizo, que se pone como la normalidad. Y todo lo que queda fuera de eso, ¿no es cierto?, aparece como una suerte de aspecto, por así decirlo, minoritario, a pesar de que en términos demográficos muchas veces gran parte de las veces son mayoría en ciertos lugares. Entonces también es interesante mirar el diseño institucional del siglo XIX, sobre todo las constituciones, si están de alguna forma reconociendo a grupos que sean distintos a este parámetro normativo asociado, ¿no es cierto?, al hombre europeo o mestizo o blanco, ¿no es cierto? ¿Aparecen estos elementos o no aparecen? O si no aparecen, cómo las leyes después recogen de alguna manera, no la Constitución, sino que otras leyes, estas particularidades. Habría que mirar, sobre todo en casos donde
los pueblos indígenas tienen una, digamos, primacía o por último son mayoría en términos demográficos, como el caso de México, por ejemplo, o que se puede estudiar en el caso de América del Sur, en el caso de lo que hoy día es Perú y Bolivia. Y también, para terminar, como en aquellos países donde estos grupos son percibidos como minoría, aunque no, en parte no lo son, pero bueno, como Chile o Argentina, el diseño institucional de alguna manera no solo busca, no solo no los reconoce, sino que también es una herramienta utilizada para subyugar a estos grupos, para sacarlos de sus lugares, de alguna manera incluso para exterminarlos en términos de genocida, digamos. Hay que mirar los genocidios si realmente todos pueden, digamos, caben en esa categoría, que es bien específica, digamos. No todos se puede entender bajo esa perspectiva, pero efectivamente en muchos casos sí se da. Entonces, bueno, ahora con estos elementos de conceptualización de identidad y ciudadanía podemos entrar a los estudios de casos. Y ahí podemos mirar los casos en sus particularidades, ¿no es cierto?, más evidentes. Gracias.